En la mayoría de las ocasiones posterior al nacimiento de un niño, luego de notar que no tiene en ese momento alteraciones que puedan comprometer a su salud en el resto de la vida, se tiene la consideración que se trata ya entonces de un niño sano y su evolución futura no va a tener motivos de preocupación. Queda entonces solo la probabilidad de que exista en su organismo alguna alteración de las funciones metabólicas, que en la medida que no funciona de forma progresiva, pueda ir causando un deterioro también progresivo o bien un momento súbito de intoxicación interna que modifique esa evolución y cause que el niño se muestre entonces con una enfermedad de curso raro o que sin remedio quede con un daño en su rendimiento físico, mental o fallezca de forma irremediable. Es natural que en la mayoría de la población se desconozca la existencia de este tipo de enfermedades, porque su presencia no es muy abundante y por la gran variedad que existen. Se pueden manifestar todas ellas de diferentes formas, pero también en forma frustrante es posible que estas enfermedades no las conozca de forma inmediata el pediatra que lo valore en su forma inicial. Y en la medida que el curso establezca sus complicaciones, podrá hacerlo considerar la existencia de estos cuadros de los cuales en la mayoría de las ocasiones no se cuenta con la experiencia y los medios adecuados para poder solucionarlos de forma apropiada. Lo más habitual es que quien haya tenido un niño con esta alteración tendrá el recuerdo que no hubo alguna forma de evitar el curso de la enfermedad y es posible que aún teniendo al paciente con las consecuencias, no se le conozca la enfermedad en particular. Para los médicos en general, es difícil llegar a considerar la presencia de estas enfermedades, ya que el aprendizaje en las instituciones educativas o en los centros hospitalarios prácticamente se enseña de una forma muy superficial y se internan con poca frecuencia algunos pacientes relacionados a lo poco habitual con lo que se presenta. Aunque su incidencia individual es baja, la creciente y la continua descripción de nuevas enfermedades, que fácilmente son más de 700, hace que consideradas en su conjunto, obviamente no sean infrecuentes. Uno de cada 800 recién nacidos nace con una enfermedad del metabolismo y el 50% de ellos va a desarrollar la enfermedad durante los primeros 30 días del nacimiento. Para los médicos especialistas en la atención de los niños, el conocimiento de estos padecimientos también puede pasar por desapercibido. Cuando un niño en malas condiciones desde el ingreso al hospital se le etiqueta con un término relacionado con alguna infección, sin evidencia notoria de la misma, y por rutina se le ofrece un manejo antibiótico solo o medicamentos de tipo sintomático o hasta medicamentos de soporte en terapia intensiva, sin lograr conseguir una mejoría de su evolución y al final morir de forma irremediable o bien poder quedar con un daño neurológico o limitación funcional permanente a su vida. Son enfermedades poco frecuentes por su forma de originarse, pero sin poderse diagnosticar también por falta de elementos materiales y humanos de una manera adecuados. Se agrega esto a la primera condición para no tener la certeza sobre el tipo de enfermedades que son más frecuentes en cada una de nuestras poblaciones. No se puede diagnosticar lo que no se conoce o lo que no se sospecha. Por lo tanto, en primer lugar, tenemos que conocerlos o sospecharlos. Por otra parte, el sistema del metabolismo incluye a todas las sustancias que se encargan de hacer funcionar a cada una de las diferentes células de nuestro cuerpo, de cada uno de nuestros órganos y sistemas. Por ejemplo, hay algunas sustancias que se encargan de transportar el oxígeno al interior de una célula para que se produzca de forma natural la energía. Cuando esas sustancias no pueden llevar a cabo esa función, la cantidad de energía se va a ver afectada y el funcionamiento de esa célula va a estar disminuido. Y al paso del tiempo se va a mostrar su deficiencia en el funcionamiento y el tejido donde actúa va a dar alteraciones y el sistema al que permanece
irá a ir dejando de funcionar de manera idónea. La forma como se pueden expresar las enfermedades del metabolismo es debida entonces a deficiencia en la producción del metabolismo. Otra posibilidad es acumulación de sustancias que no se pueden ir desintegrando, o bien sustancias o reacciones secundarias de forma alternativa al daño inicial. En el ser humano se conocen más de 2000 sustancias relacionadas con el metabolismo distintas. Por lo tanto, deberían de existir al menos 2000 errores de metabolismo diferentes. Más del 95% de los errores del metabolismo son heredados a través de la información genética que nos dejan nuestros padres. Tenemos información de cromosomas en pares, uno por nuestra madre y otro por el padre. Y en estos casos, los portadores de un fragmento mutante son aparentemente sanos. Todos tenemos alguna información genética alterada en cierto número de genes. Y es por esta razón que esos defectos son más frecuentes en hijos de padres consanguíneos, que son integrantes de la misma familia, pues, ejemplo, primos, sobrinos, hermanos y otros, ya que no tienen oportunidad que el material alterado sea suplido por otro material adecuado cuando se trata de una persona que no es familiar, que tendrá menor posibilidad de compartir información hereditaria parecida. No se trata, pues, de un castigo divino por querer formar un matrimonio entre familiares. Es solo cuestión de genética y por esa razón, en esas condiciones, se podrá tener más fácilmente un niño con una enfermedad rara y quizás hasta mortal. Algunas personas no dan apariencia de padecer la enfermedad, pero pueden ser portadoras de la información genética inadecuada por parte de alguno de sus antecesores, ante lo cual cobra demasiada importancia el estudio genético prematrimonial para establecer un pronóstico de las expectativas posibles en los hijos de una futura familia. Para sospechar de estas enfermedades, se deberá siempre reinterrogar a los familiares sobre posibles niños que hayan fallecido en otras generaciones bajo circunstancias muy especiales, o bien de algunas enfermedades que se manifiestan de forma recurrente entre varios integrantes de la familia, o incluso de algunas limitaciones físicas o funcionales que sean selectivas para ese tipo de familiares. Una vez contando con la información, es muy conveniente proporcionarla al pediatra antes o al nacimiento de un niño para considerar la realización de una prueba conocida como tamiz neonatal ampliado o completo, en donde con una muestra de sangre del niño a un límite preciso de edad, de preferencia entre el segundo y el cuarto día de vida, y a más tardar generalmente antes de haber cumplido el mes de vida, se determine si tiene alguna deficiencia en particular del metabolismo para que sea detectada de una manera temprana. De estas alteraciones en forma relativa más frecuentes. Y con ello establecer así una vigilancia y el tratamiento que se puede iniciar en una forma muy temprana. El tamiz se puede hacer en otras edades posteriores. El inconveniente es que tal vez ya va a tener limitaciones, ya va a tener consecuencias o ya va a tener algún tipo de enfermedad manifiesta. Así entonces nuevamente vamos a tener que hacer el diagnóstico de una manera temprana para poderle dar mejor posibilidades de darle una calidad de vida más adecuada o de preferencia de ser enviado a instituciones en donde cuenten con la experiencia en el manejo de estas alteraciones específicas para iniciar esquemas de manejo que le favorezcan al paciente. A pesar de las limitaciones en el conocimiento de estas enfermedades y de los recursos de tecnología en diferentes instituciones de atención médica, se puede hacer una aproximación para identificar la enfermedad metabólica especial con escasos exámenes complementarios que están disponibles en muchos hospitales de enfermedades metabólicas que se manifiestan en el periodo del recién nacido, que generalmente no son las más habituales. Es muy útil tomar en cuenta siempre las manifestaciones iniciales para empezar a considerar el órgano afectado en una forma más importante, para que a partir de esa sospecha se investiguen las enfermedades metabólicas que lo lleguen a condicionar.
Es también una condición significativa proponer al médico que está al cuidado de la salud del niño la posibilidad de esta alteración al notar que el curso del tratamiento que él está estableciendo en una etapa inicial no tiene una respuesta favorable, para que a partir de ese momento considere la alternativa de enfocar a demostrar ese tipo de padecimiento. La enfermedad metabólica en esta época de la vida suele constituir una urgencia vital que obliga a sospechar y tratar simultáneamente, aún antes de llegar a un diagnóstico, para beneficio del paciente. Esperamos que el tema le haya inquietado un poco y le haya gustado. Si es así, puede marcarlo con un like o establecer sus comentarios en el espacio correspondiente a este video. No se olvide de compartir los enlaces para informar a otros familiares sobre este tipo de temas. Puede usted tener acceso a nuestros blogs y también a nuestros libros también para poder tener información de este tipo de enfermedades y de otras que también pueden ser de su interés. Y agradecemos de esta forma también su interés para este tipo de video. Esperamos contar con su asistencia o con el video que puedan ustedes comentar posteriormente en nuestra siguiente ocasión. Muchas gracias, hasta luego.